No sabemos si es por margen de comercialización, si es por subsidios, si son precios tope, baja de aranceles. Bueno, ya se sabe que a algunos se les ha bajado los aranceles, algunos importados. Pero conocer cómo se va a aplicar esta medida y si realmente es la medida adecuada. Quiero presentar el invitado de hoy, es el economista Carlos Araúz. Carlos, muy buen día. ¿Cómo estás? Muy buenos días a todos, Radio Escuchas, obviamente, de Mesa de Periodistas, y qué placer compartir con ustedes en momentos muy, muy desafiantes. Sí, así es. Buena palabra, desafiante. Carlos, te pregunto, ¿es el control de precio la medida adecuada para enfrentar esta coyuntura de una guerra, de que estamos reactivándonos producto de la pandemia, para tratar de minimizar o controlar los impactos de alzas de precios, de alto costo de la vida? ¿Es el control de precios la medida adecuada? Buen día, te escuchamos. Buenos días. El control de precios es una medida que está llena de buenas intenciones y de malas consecuencias. En el espíritu de nuevo de lo que estamos viviendo, pocas veces en los últimos 40 años se había vivido un ambiente inflacionario como el que hoy confrontamos. En los últimos 40 años, Estados Unidos de América tiene un esfuerzo notorio por tratar de controlar su inflación, que anda por arriba del 9%. El Reino Unido, Gran Bretaña, la Comunidad Europea, Japón, en fin, es un mundo que vive inflación. Y Panamá obviamente no es exento a eso, no nos podemos blindar, porque no tenemos numerosos recursos que quizás esas economías sí tienen. No hay un banco central, no hay política monetaria, no hay capacidad de mover intereses hacia arriba para tratar de contrarrestar demanda. Entonces debemos estar muy claros que el mundo está viviendo de nuevo una inflación rampante, producto de nuevo de esa demanda tan salvaje que se dio posterior entonces a la pandemia, y ojalá que ya estemos en las postrimerías de eso. Pero ¿qué pasa con el control de precios? Genera una serie de distorsiones, genera una serie de anomalías en la cadena de producción, que de nuevo en la economía libre, supuestamente que tenemos, de libre mercado y demás, aunque Panamá, reitero, y esa es otra conversación, muchos han estado dándose a la tarea de promover una propaganda de Estado neoliberal, lo cual dista mucho de la realidad. Panamá tiene el pleno derecho, y el Estado lo está haciendo, de ejecutar las acciones pertinentes para tratar de traer bienestar a sus ciudadanos. El control de precios tiene varias cualidades. Uno, obviamente, la demanda se va a disparar, porque las personas van a correr tras la búsqueda del producto que va a estar más accesible, más económico, más barato, incluso quizás va a tratar de comprar más de lo que necesita para poder entonces hacer un arbitraje de precio en el hogar, tratar de comprar lo más barato posible. Eso usualmente, ¿qué produce? Pues escasez, porque no va a haber suficiente para todos. El control de precios tiene esa particularidad, que en la demanda también entonces nos golpea. Y por otro lado, produce un desgano en el sector productivo. El sector productivo, cuando le dicen, ¿sabes qué? Nosotros te vamos a pagar hasta aquí, pues sencillamente se apaga y dice, no, pero ¿para qué voy a ser más eficiente? ¿Para qué voy a invertir en tecnología? ¿Para qué voy a buscar el mejor precio en el insumo si a mí me están diciendo que me van a pagar hasta aquí, hasta este techo, hasta este tope? Entonces, el control de precios afecta de manera irracional la demanda, produciendo eventualmente escasez, y después de la escasez viene el racionamiento. Y después del racionamiento, usualmente, viene la hambruna. Eso se da en cadenas consecutivas, porque ya lo hemos visto en muchos países y en muchos estados y en diferentes tiempos, donde se ha provocado, se ha tratado de trabajar con el tema de control de precios. Ahora bien, el sector productivo también lo sufre. Es uno de los pocos efectos y de las pocas acciones que tiene impactos tanto en el sector productivo como en el sector demanda, en la oferta y en la demanda. Entonces, sin embargo, tenemos que ser claros también. Estas acciones pudieron haber sido implementadas hace 6 meses, cuando muchos estuvimos llamando a todo tipo de acciones, tanto en el sector combustible como la eliminación del impuesto de importación, en fin, una serie de acciones, y también el control de ciertos alimentos. Ahora tenemos una situación conflictiva, tenemos una situación pues dura y compleja, siempre y cuando desde nuestra perspectiva y el análisis las buenas intenciones prevalezcan, que es lo que está pasando ahora mismo. Ojalá podamos llegar entonces a un análisis temporal. La temporalidad, óigase bien, la temporalidad de este tipo de acciones tiene que ser muy disciplinada, tiene que ser pero muy estrictamente verificada, porque dentro de 6 meses, que entiendo es la intención del gobierno, tenemos que volver a sentarnos y revisar las condiciones que se han dado, porque ante el ambiente cuasi recesionario que se está viviendo, por ejemplo, en Estados Unidos, el precio del barril de petróleo debe bajar.
y debe seguir bajando. Entonces, tenemos que empezar a ser mucho más responsables e hilar muy fino para entonces no terminar creando cargas innecesarias en el Estado. Ahora mismo el Estado está actuando como buen padre de familia, velando por el bienestar de sus ciudadanos. ¿Lo está haciendo a tiempo? Pues por supuesto que no. ¿Lo está haciendo de manera responsable? No sé, porque hay mucha fricción y mucha exigencia de otros grupos en una mesa de diálogo que se dice ser única, pero que de unicidad tiene poco. Y por otro lado, entonces tienes el componente de cuánto le cuesta al Estado panameño el sistema de subsidios y subvenciones. No es solo, de nuevo, y aquí el viejo adagio, por eso es que los adagios son tan sabios, el pan para hoy y el hambre para mañana la estamos viviendo en el día a día de Panamá, hoy a medida que cada vez incluimos más y más alimentos o más implementos en la canasta básica ampliada. De hecho, de nuevo, la temporalidad importante, el análisis, e incluso hay temas que ni siquiera hemos contemplado últimamente en las conversaciones, que hay de la materia prima, que hay de lo que se produce en Panamá, cómo se va a importar eso, qué tipo de aranceles pues, van a bajarse para poder controlarlo, y la materia prima que se compró hace 7 meses, y hace 5, y hace 3, cómo se ve entonces impactada y afectada en la cadena de producción. Hay muchas aristas, de nuevo, aquí pudiésemos quedarnos 1 hora o más hablando del tema, pero de nuevo, las consecuencias de una política de control de precios no bien administrada o indisciplinadamente administrada o manejada puede ser de las peores acciones y traer las peores consecuencias en el muy mediano plazo. Doctor Jorge Eduardo Ritter, lo escucho. Carlos, tú acabas de mencionar un adagio y yo te recuerdo el otro, que también se aplica a esto, que no hay nada más permanente que un subsidio temporal. Yo recuerdo que cuando el presidente Varela tomó posesión, y hay que recordar que una de sus propuestas de campaña era que iban a ponerle 56 o 58 dólares en el bolsillo a cada panameño. Y la primera medida que tomó, y en efecto fue la primera, porque se implementó desde el 1 de julio del año 2014, era por 6 meses. Y cada 6 meses se ha ido renovando esto y ya vamos por 8 años de los 6 meses originales que iba a tener. Es cierto que se han ido excluyendo, sacando de la lista, pero de hecho ya los panameños se han acostumbrado a que hay una canasta, aunque sea reducida, ahora esta es más ampliada, pero hay una canasta básica que tiene un control de precios, tiene un tope de precio. Entonces, sí, yo entiendo estas dificultades, pero lo que yo me pregunto es, ¿había otra opción, fuera de haberlo hecho a tiempo, por supuesto? Sí, pero ya que no lo hecho a tiempo, coloquémonos en el momento de la crisis. Hace 3 semanas, el país paralizado, los colegios cerrados, diciendo que tiene que bajarse el precio del combustible y el precio de la canasta básica y el precio de los medicamentos, que es el origen de toda la protesta y es el origen de la mesa del diálogo. Sí. ¿Había alguna otra medida que se hubiera podido tomar? Esa es la primera, y antes de que Fernando me arrebate el uso de la palabra, te voy a hacer la segunda, y es si crees que incorporar a más actores en este diálogo va a contribuir o va a entorpecer la marcha del diálogo. Digo entorpecer porque es evidente que entre más gente haya, más dificultoso es el consenso o los acuerdos o la discusión. Pero a la vez también se entiende la preocupación de algunos sectores diciendo me van a afectar a mí y a mí no me están oyendo. El ambiente inflacionario ciertamente yo creo que llegó de plano de fuerza y nos golpeó a todos, pero el hastío del pueblo en las calles, que era muy justificado, iba yo creo que mucho más allá de el costo de la canasta básica. Yo creo, de nuevo, y contestando la primera pregunta, ¿qué se pudo haber hecho diferente? La verdad es muy difícil en una economía mixta como la nuestra que hayan
acciones de inmediatez que generen acciones o reacciones de inmediato. Usualmente la inmediatez en economías como la nuestra pues generan efectos en el mediano plazo, en el largo plazo, como por ejemplo pues el tema a lo mejor de control de gastos en la administración de lo público. Pero aquí se dio otros componentes, o sea, el tema de cómo ciertos Panamás llevaban sus conductas y sus comportamientos, incluyendo la clase política y, ¿por qué no?, la clase empresarial también, en los últimos años, creó esta también situación de tensión que era muy difícil de apagar. Celebrar fastuosamente la reelección de una junta directiva en la Asamblea de Diputados de la mano de una celebración pues ostentosa en la provincia de Chiriquí, en el patio quizás de la efervescencia de los pueblos originarios, como se celebró en la UNACHI, van sumando a la ebullición, van sumando a ese sentido de desgaste, de decepción, de poca credibilidad y de poca confianza. Yo creo que las acciones, de nuevo, quizás en inversión tecnológica, obviamente, en aportes de guía y de orientación profesional, para nuestra gente del agro, del sector primario que está tan descuidado en Panamá y que esta administración se jacta pues, de haber apoyado mucho al sector arrocero y demás, pero yo hago énfasis en la falla de los últimos 20 años. Nosotros hemos entrado en acuerdos de tratados de libre comercio sin tener quizás el fundamento para entender lo que eso implica, la transición en el tiempo y preparar a nuestra gente para confrontar la importación. Teníamos entonces que establecer otro tipo de protección a nuestra gente por 15 o 20 años, pero a la par, paralelamente, hacer inversiones sensatas. El Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, CAF y demás, tienen programas específicos para estos sectores, para el primario y hasta el secundario, quizás el sector industrial. Pero quizás preferíamos endeudarnos para tratar de complacer ciertos botines políticos y entonces no se podía endeudar o no se podía reclutar al Banco Mundial o a la Corporación Andina de Fomento, hoy día Banco de Desarrollo de América Latina, porque lamentablemente teníamos ya compromisos para sostener al obeso y gordo Estado panameño. Lamentablemente no se invirtió en tecnología, que se pudo haber hecho, no se invirtió en capacitación profesional técnica para nuestra gente del sector primario y finalmente, de nuevo, yo creo que se respetó nuevamente la triste y cruda realidad de tener varios Panamás dentro de uno. Yo creo que en la mesa de diálogo, por ejemplo, las demandas de los tres grupos que se han destacado hasta ahora son muy diferentes, son muy diversas. Los pueblos originarios están pasando hambre y el que no quiera reconocer eso simplemente es el peor ciego. Es una situación muy diferente. Yo he escuchado, y si nos detenemos a escuchar con empatía, con amor a nuestros pueblos originarios, nos damos cuenta de que allí hay una sincera demanda por no pasar hambre. El tanque de gas de 25 libras, que 4.37 es lo que cuesta subsidiado, debe costar 12.87. Para que 4.37, que cuesta aquí en San Miguelito, en Panamá, para que llegue a comarca, casi cuesta el doble. Transporte, rutas de acceso, carreteras, los ríos que tienen que pasar, son realidades completamente diferentes que a lo mejor el ciudadano común silvestre no entiende, no come, no digiere. Entonces, y por otro lado, pues educadores y quizás el movimiento sindical tienen otras agendas paralelas. Entonces, respondiendo a su pregunta de nuevo, y estoy divagando un poco, sí se pudo haber hecho, pero no en la inmediatez, esto tenía que hacerse hace años. Y ahora lo que queda entonces es tratar de aguantar el temporal, implementar la acción que traiga beneficio y calidad de vida al panameño en los próximos 6, 12 meses, ojalá 18, y como usted bien dice, doctor Ritter, pues que tengamos la disciplina para deshacer, en la medida que la situación mundial vaya cambiando y la situación local vaya mejorando, algunos de esos subsidios. Yo tengo, lamentablemente, mis dudas. En tema de los actores de la mesa del diálogo, va a complicar, obviamente, pero quizás la va a hacer más rica, la va a hacer más real, porque ahora mismo se ha venido manejando con las agendas de 3 grupos o quizás hasta de 2 grupos, más que de 3. Porque uno está pasando hambre, mientras los otros 2 yo creo que están muy cómodos porque han devengado su salario. Los educadores no han dejado de percibir sus salarios ni siquiera en pandemia. Así que esa posición financiera, económica es muy diferente a la del pueblo originario. Y ni hablar pues del sector construcción, que tiene también sus particularidades. Yo creo que más actores va a enriquecer el debate, quizás lo va a dilatar, pero a lo mejor nos va a dar la oportunidad de atacar quizás alguna de las crudas raíces de estos problemas. Todavía no hemos empezado ni siquiera a hablar de corrupción.
no hemos hablado de transparencia, de rendición de cuentas, no hemos empezado a hablar de las acciones que tienen que tomarse en el sector privado para velar por la calidad de vida de los trabajadores, no hemos hablado todavía de medio ambiente, no hemos hablado todavía de gobernanza. Hay tanto que tiene que nutrirse esta mesa, ojalá de nuevo que haya el espacio, que haya la disposición y disponibilidad para que sea pues un diálogo mucho más rico, que tenga de nuevo consecuencias positivas y buenas y no solo buenas intenciones. Nando. Sí, buenos días. Buenos días. A ver, yo le he metido cabeza a este tema de las modalidades de control de precios incorporadas o que alcanzaron consenso en la mesa. Sí. No las entiendo mucho, la verdad sea dicha. Control de precios vía vía arancel, disminución de la arancel. Control de precios vía topes de costos. Control de precios vía margen de comercialización. Y control de precios vía subsidio directo. Aquí es donde yo digo que ni los chinitos en la tienda entienden de qué va este rollo. Tomo un ejemplo de estas cuatro modalidades que están en el papel, en el acuerdo. Están ahí. Está el subsidio al arancel. A ver, el subsidio al arancel es un sacrificio fiscal. Fiscal, es la disminución del arancel. Del arancel de importación. El gobierno va a percibir menos impuestos por la importación. Sí, pero la eliminación del subsidio al arancel o el sacrificio fiscal que eso implica no evita que el producto suba en el mercado internacional. ¿Por qué? Porque ese mercado internacional, lo mismo que el combustible y todo lo demás, está sujeto a las variaciones de la cadena de suministro, de los insumos con que se produce eso, etcétera. Sí. Entonces, ¿qué pasa si el precio de costo, incluso sin el arancel, sin quitar el arancel, resulta ser mayor que el precio de venta fijado como control de precios? Tenemos un problema, ¿verdad? Bueno, entiendo. El problema que tendríamos es un eventual recurso de endeudamiento adicional por encima para poder cumplir con el precio que se pactó al consumidor. Sencillamente el país va a encarecer su costo financiero, su administración, y inevitablemente no podemos hacerlo a través de una reforma fiscal, porque no es la coyuntura apropiada. Ya hay un decreto que eliminó los aranceles. O sea, ya esto es pan comido, por decirlo de alguna forma. Sí. Y mi pregunta es, porque al final del camino, lo dijo esta mañana Ernesto Bazán, todo lo vamos a terminar pagando nosotros mismos. Es decir, sin duda, esto se convierte en sacrificios fiscales o en sacrificios o por la vía de impuestos que se dejan de percibir o de obras o actividades, principalmente en temas de inversión, que el gobierno dejará de hacer. O sea, que de una forma u otra esto lo pagamos nosotros. Y mi pregunta es, ya que nosotros somos los que vamos a pagar, ¿por qué alguien no nos dice cuánto nos va a costar? Sí. Las corridas técnicas para este tipo de asuntos pues se manejan de manera, yo creo que clandestina, bicefálica, ¿no? Clandestina a veces, sí, y bicefálica, porque necesitas a los técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas, las personas que están haciendo corridas presupuestarias y demás, pero también necesitas pues el insumo del Ministerio de Comercio, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, y cómo se van alineando los diferentes escalones. Lamentablemente, desde esta perspectiva, y lo hemos dicho en numerosas ocasiones, si no hay una contención del gasto, si no hay una disciplina fiscal, si no aspiramos, la ley de responsabilidad fiscal habla de un déficit de 4% hacia finales de este año. En cuestión de semanas vamos a ver al ministro Héctor Alexander haciendo la presentación en la Asamblea de Diputados exigiendo la dispensa. No hay manera posible que Panamá pueda cumplir con la ley de responsabilidad fiscal este año. Entonces, la única manera para cumplir con estos requisitos y requerimientos es acceder a fondos, mercados de capitales, endeudamiento o de alguna otra forma, pues quizás algún tipo de financiamiento local. Pero los recursos son limitados
Y eso es lo que yo creo que a veces no nos termina de caer el proverbial centavo. Los recursos son limitados. No se puede replantear un programa de inversiones en infraestructura pública para contrarrestar, por ejemplo, el desempleo, que ahora ha pasado a segundo plano, pero el desempleo está allí, la informalidad está allí y no nos impide ser productivos ni competitivos, sin tener entonces que hacer modificaciones importantes a la estructura de financiamientos, a la estructura de cómo se va recuperando y cómo se va recaudando fiscalmente, y no solo eso, sino cómo se utilizan los fondos. Tenemos ya reiterativas historias de despilfarros, de contrataciones injustificables, de una cadena indolente de acciones por parte de la administración de la cosa pública que no se refleja en el bienestar de la cotidianidad del panameño. Entonces, una y otra vez, lo que vemos aquí, lamentablemente, es una reacción que entiendo para apaciguar la ebullición social, pero por otro lado, de nuevo, ¿quién termina entonces sosteniendo el repago de esas obligaciones o la contratación de esas obligaciones? Pues obviamente es la clase media que desaparece prácticamente en la cotidianidad, en el día a día, o pues una recaudación fiscal un poco más agresiva. No puede ser, de nuevo, que haya exoneraciones, que hayan beneficios fiscales para ciertos grupos económicos cuando estamos urgidos por esta posición ahora para tratar de contrarrestar entonces inflación y pagar las inevitables deudas para poder cumplir con los subsidios y cumplir con la población. No podemos seguir pretendiendo de nuevo ser el país en recaudación fiscal, que lamentablemente está muy, muy por detrás de países similares a nosotros en economía en tamaño o países OCDE, cuando apenas en Panamá el 14 o el 15% de los ingresos del Estado proceden de tributos, proceden de temas fiscales, y no necesariamente es solo por el tema de lo que cobramos en la tasa efectiva. Ese es un concepto que yo creo que en los próximos meses, y ojalá sea relevante en la conversación, hasta en la misma mesa, la tasa efectiva de las grandes corporaciones, de medianas empresas, contribuyen al fisco, tiene que ser medido de manera, de nuevo, disciplinada y muy humana. Aquí la economía, de nuevo, social de mercado quizás es lo que se impone como modelo económico, y esa es conversación, de nuevo, para tener quizás en otro foro. Pero tenemos que darnos cuenta del estallido social que se dio, de la bomba social que sigue marcando su inexorable paso, de no poder contrarrestar entonces este endeudamiento que no es sostenible, que no es manejable, y en el momento que el endeudamiento del país con respecto al Producto Interno Bruto llega a 80, 85%, empezamos a ver decrecimiento económico. Y en esa coyuntura, créame que no va a haber recursos ni para pagar deuda, ni para infraestructura, ni mucho menos para obra social. Y el país va a enfrentar entonces su más crudo momento. Carlos, para saber cuánto vamos, o sea, todavía no se sabe cuánto vamos a pagar por estos 72 productos. No. Pero ¿cómo explicamos que el codito tiene precio tope, que el jabón de baño va a tener margen de comercialización y el huevo de gallina subsidio? ¿Qué criterios se utilizaron para establecer estos mecanismos? O sea, ¿hay forma de entender esto, de explicarle al consumidor? Yo no sé si al consumidor le interesa, pero creo que es importante la docencia de los criterios utilizados para establecer estos mecanismos para dar con un precio controlado. Sí, el tema de margen usualmente va a tener que ver con componentes de importación o productos que son importados, o quizás su materia prima o algún componente en la cadena de producción tiene algún elemento de importación. Ese es el tema del arancel y el margen. Más que nada por un tema técnico, porque en efecto hay fluctuaciones que están completamente fuera del control entonces de la cadena productiva. El pago directo al productor nacional, y yo creo que la mayoría de los, revisando la lista antes de compartir con ustedes, hay gran mayoría de productos nacionales o de producción nacional que implican un pago directo al productor local mediano, porque una de las premisas era que el productor nacional no podía verse afectado por este tema de subsidios. Entonces, este tema, de control de precios, El tema del subsidio implica pues un pago directo y con relativa rapidez. Nuestro productor nacional no puede dar crédito. Nuestro productor nacional no puede dar 45, 60 días crédito porque quiebra, porque desaparece. Entonces no podía manejarse a través de un sistema que crease una válvula de crédito en la producción, en la cadena productiva. Entonces, por ende, hace sentido
si nos ponemos a hilar fino y técnicamente, pues el pago directo y en la metodología de subsidio. Entonces, márgenes quizás tenían que ver más con temas de importación, subsidios con pagos directos al productor nacional para protegerlo, y quizás el tope, desde mi perspectiva de nuevo analítica, es tratar de no desincentivar a la producción. Porque de nuevo, cuando establecemos un tope o un control de precios en esa dirección, lo que hace sencillamente es el productor se desanima, no tiene la energía, la necesidad, la potencia para producir, porque está recibiendo entonces un máximo de salida. Ya sabe, no hay espíritu para producir más, no hay espíritu para competir más, no hay espíritu para obtener un mejor precio porque tiene un tope. Entonces eso a lo mejor va a jugar un papel en ciertos rubros de la producción nacional. Así que son diferentes escenarios. Hace sentido, o sea, no es descabellado lo que han propuesto, lo que han conversado y lo que han consensuado. Sin embargo, el cómo, la metodología, el procedimiento, la garantía de que el sector primario, mi gran preocupación aquí es el productor nacional. Que el sector primario local se dice que no se va a afectar. Los mensajes es que no se va a afectar al productor nacional, lo has visto. Incluso ha quedado en los acuerdos por escrito. Es inevitable afectarlo entonces. Yo voy a pecar de optimista. Yo voy a pecar de optimista. Quiero creer que vamos a hacer los controles y los sacrificios necesarios para que el productor nacional no sufra. Y quizás en la cadena otros tendremos que sufrir. Otros agentes económicos, me refiero, ya sea el sector industrial o incluso agentes económicos tipo supermercados. Hay que sentarnos a la mesa. Quizás por eso también es importante que ahora los otros actores se sumen, porque ahora el sacrificio no puede ser de unos. Sacrificio tiene que ser de todos. Carlos, tú hablas de que no hay incentivos para producir. Sí. Quizás lo que entiendo es que puede entrar otro aspecto en esta ecuación que no es tomado en cuenta. ¿Se puede afectar la calidad de los productos entonces? Se puede afectar calidad de productos, ojalá no, pero sí, es un escenario muy potable, posible. Me preocupa escasez, me preocupa muchísimo más escasez, me preocupa en temas concernientes a la producción nacional y la importación. Y finalmente, ojalá no lleguemos a eso, pero tenemos que estar muy pendientes y fiscalizando la metodología para que no lleguemos a racionamiento, que sería pues parecido a lo que han vivido otros hermanos países latinoamericanos. Y yo, mi preocupación radica en torno a que con los cambios que estamos generando, pienso yo, deberíamos ir hacia una reflexión más profunda sobre lo que son las distorsiones de nuestra economía. Fíjese, ahora que todo el mundo quiere discutir si este es capitalismo, si el modelo, que si el sistema, que si esto, si lo otro. El año pasado, Guillermo Chapman publicó un ensayo que se llama Hacia una nueva visión económica y social de Panamá. En ese ensayo él dice, ¿es Panamá una economía capitalista? Y él señala, en cuanto a su orientación ideológica, Panamá pretende ser una economía de mercado o capitalista, pero se trata de un capitalismo distorsionado, patrimonialista, en el que una labor importante del poder ejecutivo es la distribución de concesiones. La realidad es que el reducido tamaño de la economía ha facilitado la proliferación de oligopolios, entre los que se destacan la importación de alimentos, dominada por un número reducido de grandes importadores, la distribución de medicinas y la producción de azúcar, harina de trigo, cemento, bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Sin embargo, el Estado panameño no tiene los mecanismos que necesita una economía capitalista para regular monopolios, oligopolios y los servicios públicos. En esta economía de amiguetes, los precios de la comida y de las medicinas están entre los más elevados del mundo, sin que las autoridades hayan iniciado una investigación seria sobre las causas del alto costo de la vida, como se denomina con acierto popularmente. Palabras del doctor Guillermo Chapman. Las distorsiones en nuestra economía, de nuevo, son reales, son crudas, inevitables por los últimos quizás 15, 20 años. El control de precios o las intervenciones estatales
que no son temporales realmente no son sostenibles en el proceso de solución de esas distorsiones. Pero las distorsiones tienen solución, pero requieren otro tipo de voluntad, otro tipo de compromiso político, otro tipo de compromiso humano, que en tanto el sector privado como el sector público entiendan de nuevo de que esto trasciende el simple hecho de una ganancia o de la promoción de un producto particular. La economía, de nuevo, la de libre mercado, esa que algunas personas hablan de neoliberalismo, que en Panamá no puede catalogarse como tal, porque Panamá tiene todavía un sistema de ayudas públicas muy pesado, muy exigente, porque no hemos hecho suficiente como país por 25 años para acabar con esa distorsión y que las personas tengan la oportunidad para moverse socialmente por su propio esfuerzo, por la oportunidad, no necesariamente por el regalo. Entonces, un sistema que todavía depende tan pesadamente de ayudas públicas no se puede catalogar como neoliberal. Lo otro que tiene Panamá es que nosotros somos altamente regulados. La Superintendencia de Bancos, la Superintendencia del Mercado de Valores, en fin, hay ente regulador, la SEP, en fin, hay una serie de entes reguladores que en un sistema neoliberal no existirían. Entonces, y en Panamá necesitamos ese contrapeso, necesitamos por ahora porque, de nuevo, no tenemos un banco central, no tenemos una impresión de moneda y tenemos otras particularidades. Entonces, yo creo que el discurso, de nuevo, del modelo y demás, para discusión a lo mejor puede funcionar, pero en la realidad, pues este no es un mercado para nada, un modelo, sistema neoliberal. Lo que sí tenemos, lamentablemente, es que atacar las distorsiones de manera, pero estructural, no de manera temporal. Por ejemplo, sistemas antitrust, que le llaman en otras latitudes, que sería el equivalente de la Codeco. Pero la Codeco sabemos que vaya, es un ente muy, muy débil, con una institucionalidad quizás que la vemos como un accidente más que como una realidad de política pública. Entonces, si implementamos cambios en esa dirección, a lo mejor de darle potencia a una Codeco, crear un nuevo ente que acabe con esas costumbres a lo mejor que van en contra de la competencia, lo que tenemos que provocar es un ambiente que promueva competencia, que promueva apertura, para que haya una legítima entonces búsqueda del beneficio tanto de la más famosa mano invisible corporativa, pero también que se traslada el beneficio entonces del ciudadano. Y lamentablemente en sistemas monopolísticos o oligopolísticos eso no se va a dar. Pero de nuevo, tenemos que proponer, no solo apuntar hacia la evidencia, hacia lo evidente, y lo evidente es que tenemos esas distorsiones. Entonces, de nuevo, mucha más potencia de parte de alguien que vele por la competencia, por la libre competencia, y por otro lado, de nuevo, castigar a aquellas personas entonces que estén incurriendo en fallas no solo administrativas, sino que vayan en contra de un desarrollo económico incluyente, inclusivo y mucho más humano. En la medida que podamos aterrizar entonces, entre otras muchas cosas que tenemos que hacer, en destrucción de esas cadenas o de esos valores y principios monopolísticos, creo que tendremos una mejor oportunidad, con competencia, con libertad, con reglas del juego claras y con administración de justicia para la persona que pretende ser impune y salirse con la suya, porque no hay diferencia entre ese criminal y cualquier otro criminal común, porque sería un crimen, definitivamente, tratar de atentar hacia el desarrollo humano que el país merece, que el país necesita. Carlos Araúz, gracias Carlos, economista. Gracias a ustedes por compartir. Gracias, dándonos docencia de cómo se podría aplicar el control de precios. El gobierno ya lo anunció el lunes, el acuerdo en la mesa de los 72 productos, 48 horas después no se saben los precios topes, no se sabe cómo se aplicará la medida, ni se sabe cuándo llegarán a los comercios. Ojalá esas respuestas las podamos escuchar pronto y que el panameño entienda cómo pasamos a esta era de control de precios que nada más debe durar 6 meses, ¿no? Supuestamente los acuerdos. Gracias, Carlos. Bien.